En el marco del quinto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior, Nuevas Tendencias para el Cambio en la Enseñanza Superior de las Áreas de Conocimiento, tengo el placer de presentar el simposio titulado Estudios de Asia Oriental, Didáctica y Aprendizaje Significativo, con la ponencia titulada Mitologías de China y Japón, los interrogantes de la disciplina como estrategia de aprendizaje. La asignatura de Mitología de China y Japón es una asignatura optativa de cuarto curso que se oferta en el grado en Estudios de Asia Oriental en su sede de la Universidad de Sevilla, donde radican las menciones China y la mención Japón. Por lo tanto, el contexto es el contexto de enseñanza en una titulación de estudios de Asia Oriental. Esto nos obliga a plantearnos, en primer lugar, qué supone enseñar en la universidad o cómo se puede enseñar en la universidad, es decir, qué reto supone, qué significación tiene la enseñanza en la universidad. Y en concreto nos planteamos la cuestión de qué significa aprender a enseñar, es decir, cuáles son las estrategias didácticas más adecuadas para enseñar dentro de la universidad y concretamente para enseñar sobre Asia Oriental dentro de la universidad, es decir, en una titulación de estas características. Y eh, más concretamente, cómo se enseñan las mitologías de China y de Japón en un título universitario contextualizado en estudios de Asia Oriental. Ello nos obliga a plantearnos como diagnóstico la resolución del siguiente planteamiento: cómo un estudiante puede aprender mitologías de China y Japón, visto desde el punto de vista del docente, de qué manera un docente en enseñanza superior puede enseñar mitologías de China y de Japón. Esto supone un primer reto en el que tenemos que plantearnos la epistemología de los mitos en general, el problema de el pensamiento mítico y el racionalismo, y qué tipo de relación mantiene el mitos con el logos, por decirlo en términos tradicionales de la filosofía clásica occidental. Nos plantea inmediatamente esta cuestión una segunda cuestión que se suscita acerca de la epistemología de los mitos, el problema de la relación entre la antigüedad y el presentismo, es decir, de qué manera somos capaces de presentar mitos que fueron ideados en el pasado y desde el pasado antiguo y remoto, desde unas coordenadas del presente, y de qué manera el presentismo deforma o supone un sesgo epistemológico, una miopía, que nos impide ver desde la perspectiva del hombre antiguo y de la mujer antigua los mitos que fueron creados en aquellas sociedades remotas. Y esto se relaciona inmediatamente con la cuestión de la epistemología de los mitos en China y en Japón. Es decir, pensar los mitos de la antigüedad en China y en Japón no es lo mismo que pensar los mitos de la antigüedad en Grecia y Roma, por ejemplo. Por lo tanto, nos vemos abocados a tener que enfrentar también, a la hora de abordar el diagnóstico del aprendizaje, la cuestión del eurocentrismo versus orientalismo. Esto nos lleva como conclusión del diagnóstico a plantearnos el problema de los sesgos cognitivos que arrastran tanto los estudiantes como los docentes a la hora de enfocar y entender las mitologías de China y de Japón. Y estos sesgos cognitivos o miopías no son más que esas cuestiones que hemos planteado anteriormente. Es decir, el racionalismo nos lastra a la hora de entender las mitologías de China y de Japón. El presentismo
nos lastra a la hora de entender las mitologías de China y de Japón. El eurocentrismo supone otra miopía que nos impide comprender plenamente las mitologías de China y Japón, es decir, las mitologías de la otredad. Y el orientalismo también supone una lente deformante que implica un sesgo cognitivo a la hora de entender esas mitologías de China y Japón como un fenómeno puramente exótico, extraño, etcétera, etcétera. Es decir, la cuestión del orientalismo tal como fue planteado por Edward Said. Tratándose de una asignatura que tiene en torno a unos 10 alumnos normalmente por curso, nos encontramos con que los estudiantes, cuando les trasladábamos estas preguntas y estas incógnitas, eran capaces de pensar y repensar desde otros espacios y desde otros tiempos. Era necesario realizar un viaje tanto en el espacio como en el tiempo, para situarse en un encuadramiento que hiciera posible la comprensión de las mitologías de China y de Japón. Y de hecho, como se ve reflejado en esta diapositiva elaborada por un estudiante, se percibe de qué manera los estudiantes son capaces, cuando se les plantea abiertamente la cuestión de los sesgos cognitivos, de captar las visiones eurocentristas, las cuestiones de las visiones cristianocentristas, el desprecio que Occidente en muchas ocasiones ha manifestado hacia las creencias en Asia Oriental o las creencias de otras geografías no europeas, y por lo tanto eran capaces de encajar todos los sesgos cognitivos que habíamos planteado a la hora de fijar el marco teórico-metodológico. De este diagnóstico planteamos como principal estrategia de aprendizaje el enfrentamiento de los alumnos directamente a los grandes interrogantes de la disciplina, es decir, situar al alumno, al estudiante, frente a las grandes cuestiones problemáticas a las que se tiene que enfrentar la disciplina de la mitografía sobre Asia Oriental, es decir, del estudio de los mitos de Asia Oriental. Por lo tanto, se enfrentaban a un primer interrogante que pusimos sobre la mesa: ¿qué es un mito? Y por lo tanto, teníamos que aclarar qué entendemos por mito, y era necesario hacer ese esfuerzo comprensivo en el que obviamente había una serie de sesgos cognitivos que debían ser resueltos, tal y como habíamos planteado en el marco teórico-metodológico. En segundo lugar, claro, ¿con qué lexicología y con qué conceptología, si me permiten el término, el neologismo, con qué significantes y significados vamos a describir las realidades desde la disciplina? Es decir, con qué herramientas lexicológicas y conceptuales vamos a entender o operar dentro del marco de la disciplina de la mitografía de Asia Oriental. Identificar cuáles eran los principales mitos de China y de Japón, es decir, cuáles son los relatos existentes sobre las creencias míticas o que contienen creencias míticas tanto de China como de Japón. Y yendo un paso más allá, cómo deben interpretarse estos mitos, es decir, cómo debe interpretarse un mito de China o de Japón. Por lo tanto, cuáles son los marcos teóricos metodológicos de los cuales podemos realizar aproximaciones interpretativas. Por tanto, creemos que la solución pasa por el reto de preguntar en clase para aprender significativamente. Es decir, el reto estaba en tratar a los estudiantes como
personas maduras, es decir, como personas que están preparadas para enfrentarse a los grandes interrogantes de la disciplina. Tratarlos como adultos, dicho de otra manera, y como seres pensantes, y por lo tanto enfrentarlos directamente a las grandes preguntas de la disciplina, a pesar de que no posean grandes conocimientos previos sobre las metodografías de China y de Japón. La manera de conseguir en ellos un aprendizaje significativo pasaba por enfrentarlos directamente a estas grandes preguntas fundamentales en la disciplina. Solicitamos a los estudiantes como forma de evaluación la entrega de una memoria de toda la asignatura completa a partir de todos los debates generados en clase, y también les solicitamos que se prepararan la explicación de un mito, bien de China o bien de Japón en concreto, que tuvieran que presentar ante sus compañeros e interpretar desde las herramientas teórico-metodológicas que habíamos visto en clase. Y lo que comprobamos cuando pudimos examinar las memorias que entregaron eran que todos estos conceptos básicos relativos a las grandes preguntas que habíamos realizado, por ejemplo, ¿qué es un mito? Pues venían claramente reflejadas e identificadas en la memoria. Es decir, en esta diapositiva, por ejemplo, de una de nuestras estudiantes, aparece una clara diferenciación entre el mito, el cuento y la leyenda. Es decir, había una reflexión sobre qué es un mito y qué no es un mito. Por lo tanto, se había realizado un aprendizaje significativo desde la pregunta ¿qué es un mito en Asia Oriental? Por lo tanto, respondiendo directamente a uno de los grandes interrogantes de la disciplina. ¿Y qué no es un mito o no sería un mito en Asia Oriental? Que serían cuentos o leyendas. En otra diapositiva de nuestros estudiantes, veamos cómo un estudiante diferente planteaba aún con mayor claridad una reflexión sobre qué es un mito en Asia Oriental. No solo considerando la variable mito, leyenda y cuento que veíamos en la diapositiva anterior, sino que había una complejización de la comprensión, puesto que el estudiante había considerado otro eje de coordenadas basado en los principios de veracidad, personajes, tiempo, lugar e influencia. Por lo tanto, veíamos cómo esta comprensión podía ser desde una comprensión simple a una comprensión donde se integraban muchas variables y muchas coordenadas diferentes. Y esto nos pareció realmente muy interesante y nos pareció realmente la comprobación de que se estaba logrando un aprendizaje significativo. En esta otra memoria de uno de nuestros estudiantes en la asignatura, veíamos cómo incluso se planteaban y se identificaban relatos de mitos concretos, como el mito de Fuchi no Uwa, donde con ilustraciones pues se contenía el relato donde se explicaban las principales cuestiones relativas a este mito en concreto, ¿no? Con lo cual lográbamos nuevamente un aprendizaje significativo, ahora ya aplicado a mitos concretos específicos, no a la simple reflexión conceptual sobre qué es un mito o qué no es un mito en Asia Oriental. Por tanto, pudimos proceder a una evaluación de resultados que tenía en cuenta el proceso de aprendizaje desde las ideas previas que los estudiantes habían manifestado en la primera sesión hasta las exposiciones finales realizadas por los alumnos sobre
mitos concretos de China y de Japón. Se podía comprobar, por lo tanto, el paso desde lo cuestionado a lo aprendido. Es decir, cuáles eran las cuestiones a las que nos habíamos enfrentado y cuáles eran las respuestas que habíamos sido capaces de dar. Por lo tanto, qué habíamos aprendido en ese proceso. Y pudimos valorar, por tanto, cuáles eran las competencias adquiridas en esa aprensión sobre las mitologías de China y de Japón por parte de los estudiantes y cómo el estudiante había sido capaz de empezar a pensar como un aprendiz de la disciplina mediante el enfrentamiento directo a las preguntas y a los métodos propios de la disciplina. Este índice de una de las memorias presentadas por una de las estudiantes de la asignatura plantea con absoluta claridad todo ese proceso de aprendizaje significativo. El propio índice es absolutamente claro, con un primer punto sobre modelos de interpretación del mito, un segundo punto acerca de los orígenes de la mitología china, un tercer punto donde se pasa a examinar los mitos en concreto de la mitología de China, un cuarto punto referido a la mitología japonesa, un quinto punto que recogía las presentaciones realizadas por los compañeros y compañeras y un sexto punto de conclusiones, es decir, había una clara exposición de los contenidos que habían sido adquiridos a lo largo de la asignatura por parte de esta estudiante en concreto. En ocasiones las reflexiones resultaban muy interesantes porque veíamos cómo el estudiante iba incluso más allá planteándose, por ejemplo, en esta diapositiva de una de las memorias, cuáles son las diferencias entre los mitos de China y de Japón, o qué papel juegan los materiales arqueológicos a la hora de comprender los mitos de China y de Japón, o qué papel habían desempeñado las migraciones y los cambios culturales sobre los mitos. ¿Se importan mitos, por ejemplo? Esta cuestión también fue suscitada. Los mitos se construyen y entonces, ¿cómo es el proceso de construcción mitológica? De qué manera los mitos de sociedades que en principio son, por ejemplo, cazadores y recolectores, aparece ahí en la diapositiva, se transforman cuando esas sociedades evolucionan hacia sociedades campesinas o sociedades de agricultores y ganaderos. O esta otra pregunta que aparece también reflejada ahí, ¿qué se esconde tras un mito? En esta otra diapositiva se ve el proceso de reflexión de uno de los estudiantes acerca del mito de Boyi y cómo a partir del árbol genealógico imperial es capaz de explicar diferentes factores que se entrelazan en ese mito partiendo desde el emperador negro y desde el emperador blanco, conectado cada uno de ellos con Nucho y la dama Flor, y cómo eso acaba precipitando en el mito de Boyi y dando lugar a una articulación muy específica que el alumno había sido capaz de desentrañar. En esta otra presentación de otro estudiante, en cambio, se observa cómo se era capaz de ir aún más allá del mero linaje imperial, que aparece reflejado en esa diapositiva, pero existen otras dos columnas donde se ofrecen más detalles explicativos o más claves interpretativas para este mito de Boyi en concreto. En algunos casos resultaba muy sorprendente ver de qué manera los estudiantes habían percibido los ejercicios prácticos que habíamos planteado. Por ejemplo, esta estudiante había puesto pincha en el libro y escoge uno de los mitos. Claro, porque una de las cuestiones era que tenían que elegir un mito y lo plantea así como pincha en el libro, ¿no? Como quien utiliza un cursor de una manera muy videográfica, que sí diríamos. O por ejemplo, rellenar la siguiente tabla en base a lo aprendido.
nombre, país de origen, historia, elementos clave, referencias, capas añadidas, conclusiones. Y en tercer lugar, ha añadido, investiga qué ha hecho que el mito se haya modificado. ¿Crees que la sociedad actual aceptaría mejor el mito original o el mito modificado? Todas estas cuestiones, ni la que aparece en rojo como una, ni la que aparece como dos, ni como tres, fueron enunciadas ni planteadas por mí así. Es decir, son el fruto de la reelaboración de la propia estudiante. El carácter significativo del aprendizaje logrado se veía reflejado además en las propias reflexiones que plantean al final de las memorias los propios estudiantes. Mm, He elegido esta diapositiva porque me gusta mucho la manera en que en este caso se plantea como reflexión final el aprendizaje significativo conseguido, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en el primer párrafo, durante estas clases sobre mitología he tenido la oportunidad de sumergirme en un mundo de historias y creencias ancestrales. O por ejemplo, cuando concluye en el segundo párrafo diciendo, además el estudio de las diferentes tradiciones mitológicas ha ampliado mi perspectiva y me ha ayudado a comprender mejor las diversas culturas con las que entro en contacto. Por lo tanto, hay una reflexión, digamos, de calado acerca de, el aprendizaje. Y traigo también este ejemplo de este otro caso en el que la estudiante plantea en sus conclusiones, y cito textualmente, a lo largo de la historia los mitos han evolucionado de manera significativa, reflejando las creencias, tradiciones y experiencias de las culturas que los generaron y de qué manera al final acaba concluyendo, por ejemplo, en el último párrafo, la mitología desempeña un papel esencial en la organización de las sociedades humanas al establecer una estructura narrativa compartida, una cosmovisión y un conjunto de valores comunes. Por lo tanto, creo que las propias conclusiones que se veían reflejadas en las memorias entregadas reflejaban el aprendizaje significativo logrado. Con esto concluimos nuestra ponencia, nuestra presentación y le damos muchas gracias por su atención.